Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con los videos del curso de Eneagrama de la personalidad. Acuérdense que este curso que estamos viendo es de Eneagrama de la personalidad y no el Eneagrama tal cual lo veía Gurdjieff, que era el Eneagrama dinámico del cuarto camino. Porque honestamente después vamos a ir viendo algunas cuestiones en cursos más adelante donde a veces pasa que uno dice, bueno, tengo que tomar esto de este ala, tengo que tomar esta característica de la otra ala, esta característica de una flecha, esta característica de la otra flecha. Y bueno, el autoconocimiento sirve muchísimo, sobre todo sirve mucho la observación de sí mismo, pero también después de saber que hay cuestiones inconscientes que manejan, que uno no pueda tener determinados comportamientos o hacer determinadas cosas que uno se propone porque está determinado por el inconsciente, ¿no? Que eso es como uno sabe que hay en el inconsciente hablando en las sesiones de terapia. Hay milésimas de segundo donde aparece el inconsciente, que es en un fallido, en un olvido, un nombre que uno dice, ahí no me acuerdo. Bueno, ahí en el olvido se abre el inconsciente un segundito, en un sueño, en las formaciones del inconsciente, que Freud lo habla en psicopatología de la vida cotidiana. Y bueno, uno ahí puede detectar qué hay en el inconsciente, por lo cual uno no pueda ir para aquí o ir para allá. Pero bueno, cuanto más nos conozcamos, más fácil va a ser observarse a sí mismo e ir detectando determinados automatismos. Después, bueno, es ir un paso más allá. Empezamos en el eneatipo 4, son estas personas como muchos las llaman el romántico, el sensible, el dramático, porque son personas que para verlo así como muy, en un ejemplo como burdo me sale, ¿no? Como drástico, personas que sufren y que están como siempre con el lamento y como que fueran muy sensibles, como si... ¿Vieron cuando se queman con el sol que la piel está muy sensible y apenas uno le hace así como que duele? Bueno, es como que el alma del eneatipo 4 fuera así, con mucha sensibilidad. Bueno, la infancia, ¿cuándo se forma este patrón del psiquismo del eneatipo 4? Más o menos entre los 6 meses y el año, en la segunda fase oral, donde el bebé se conecta con los objetos y con las personas y con sí mismo a través de la boca. Por eso es la etapa, es parte de la etapa oral. Hay mucha sensibilidad en la zona de la boca y entra en contacto con los objetos mucho más por la boca, que es lo que domina, que con la mano, por ejemplo. Y con el tiempo se empieza a formar la imagen. Al principio el bebé nace y lo único que siente son impulsos. No sabe que es una persona que tiene dos brazos, dos piernas, una cara. No tiene una imagen de sí. La imagen de sí se va formando, empieza más o menos en esto a los 6 meses, va pasando un tiempo y ¿qué pasa? Aparece lo que Lacan o a Freud le llama narcisismo y Lacan le llama el estadio del espejo, donde la mamá empieza a poner el bebé en el espejo y le dice, ay, mira quién está, mira está Fabi, ay, mira qué linda manito, y el bebé se empieza a mirar al espejo y mira a la mamá y vuelve a mirar al espejo y empieza a formarse una imagen. Imagínense lo que es el psiquismo, que la imagen que se forma es fuera de sí, afuera de sí mismo. Pues eso es una imagen unificada, se va formando a poco. También empieza a formarse una imagen de sí y a su vez empieza a diferenciar poco a poco un yo de uno yo. Porque al principio no sabe el bebé que es una persona, que hay una mamá, que hay un papá, que hay personas externas a él. Es un mundo de sensaciones. Y bueno, empieza a detectar que hay una mamá. El bebé pasa por un periodo donde tienes estímulos internos y estímulos externos. Y al principio no diferencia qué es un estímulo interno de qué es un estímulo externo. Por ejemplo, siente hambre, que es un estímulo interno. Para el bebé muchas veces es lo mismo que sentir frío, que es algo que viene de afuera.
Entonces, este es el problema que puede haber con la imagen y con una percepción negativa de sí mismo. Si el bebé empieza a atribuir a sí mismo cosas que son en realidad de tipo 4, no percibe el bebé. En el tipo 4 estamos hablando de este patrón de personalidad, qué estímulo viene de adentro y qué estímulo viene de afuera. Entonces, muchas veces el bebé atribuye, les estaba diciendo, a un estímulo externo como el frío, siente como que es él mismo el que está generando este displacer. La mamá es la que es encargada de satisfacer las necesidades del bebé. Y poco a poco el bebé empieza a darse cuenta, primero esto que les dije recién, la diferenciación entre yo y no yo. Y después poco a poco se empieza a conectar y a relacionar que es la mamá la que es la encargada de satisfacer todas las necesidades. Entonces empieza a ocurrir una dependencia. El bebé empieza a tener conciencia de que depende de la mamá, porque si tiene hambre y llora, aparece la mamá y le da la mamadera. Si tiene frío, va la mamá y cierra la puerta donde aparece la correntada. Entonces empieza a asociar que el estímulo de displacer que siente, una tensión física, que es como siente el displacer del bebé, se borra una vez que aparece la mamá, como que vuelve el alivio y desaparece la tensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estas necesidades? Puede pasar que la mamá, por ejemplo, por insatisfacción del bebé repetida, ¿por qué puede ser? Puede ser o porque la mamá tiene una tendencia a ocuparse mucho más de las necesidades físicas, las necesidades básicas de hambre, sed, frío, calor, limpieza, higiene, muchos más que las afectivas, que en esta etapa oral también empiezan a aparecer las necesidades afectivas, no solo de las necesidades básicas que les nombré recién, sino también las necesidades de afecto. Puede pasar que hay una mamá que tiende solamente a satisfacer las necesidades básicas de hambre, sed, sueño y todas esas. Puede haber una mamá que trabaja mucho, puede haber una mamá que está enferma, puede haber una mamá que tiene una enfermedad física o psicológica, una mamá que está muy cansada, pero por una razón o por otra hay una mamá que no puede satisfacer estas necesidades del bebé. Y esto lo que sucede es que muchas veces el bebé lo que siente es que hay algo mal en él. Muchas veces no interpreta que es porque hay una mamá que tiene un problema. El bebé ni siquiera tiene noción del tiempo. No puede pensar, bueno, mi mamá está muy ocupada, mi mamá está trabajando mucho, mi mamá está enferma. No puede tener ninguno de esos tipos de pensamientos, lógicamente. Ni tampoco tiene la noción del tiempo. Decir, bueno, esto es un ratito, seguro que después viene y me da la mamadera. O esto es un toquecito y mi mamá sale del baño y me cierra la puerta. No tiene noción del tiempo. Entonces, lo que empieza a sentir el bebé poco a poco es, como para decirlo de alguna manera, para que entiendan, un odio hacia la mamá. Pero ¿qué pasa? Aparecen estas dos cosas. Por un lado, el odio hacia la mamá, pero por el otro lado, la conciencia que empieza a aparecer de que dependen un 100% de la mamá. Entonces estas dos cosas entran en conflicto. Y el psiquismo de este bebé en el tipo 4 lo que hace es una introyección de ese odio, digamos de alguna manera, hacia sí mismo. Y aparece un autorrechazo y un problema con el tema de la imagen de sí. Por eso en el eneatipo 4 hay un tema de baja autoestima y un problema con la imagen. Por lo general no tienen una buena percepción de la imagen de sí mismos. Con el tema de esto del estadio del espejo, imagínense que cuando el bebé empieza a formar su imagen, empieza a identificar yo, no yo, qué es bebé y qué es afuera, qué es mamá, que dependo de mamá. Cuando aparecen problemas en el estadio del espejo, que es cuando aparece el tema este que la mamá lo muestra al bebé, ay, mira qué linda manito, muchas veces se puede detectar cuando hubo estos problemas en las personas que tienen problemas que se hacen, por ejemplo, ¿no? Para detectarlo, muchos tatuajes en el cuerpo, ¿no? Pero no una mariposita
sino que empiezan como a unificar partes del cuerpo o que se realizan cortes, que es algo muy característico del eneatipo 4. Entonces, bueno, este mecanismo de introyección atribuye la falta de atención a la mamá a que tiene que ver con que algo anda mal en él y aparece autorrechazo hacia sí mismo y una imagen negativa de sí mismo. Y lo que hace, bueno, reduce la capacidad de percibir, reduce la capacidad para la acción y estas energías que bloquea los vuelve como una coraza muscular, como le llama Jordi Pons. Bueno, las personas que se identifican con el eneatipo 4 son personas sensibles. ¿Cómo se las observa? Sensibles, dramáticas, románticas, temperamentales, buscan la originalidad, les gusta ser auténticas, les gusta, es como que la vida no es que la viven, sino como que la vibran, esto de la sensibilidad. Son personas muy creativas, muchas llegan a ser artistas, les gusta dejar a todo, dejarle una marca personal, un sello personal, son personas buscadoras, les gusta mucho lo esotérico. Por ejemplo, yo que me identifico con el eneatipo 4, por ejemplo, de adolescente a mí me encantaba ir a visitar cementerios, a ver el arte que había en los cementerios, iba a pasear con mis novios, inclusive uno hizo una salida a un cementerio y bueno, el eneatipo 4 tiene esto de esa rareza, de esa cosa misteriosa, esa búsqueda de la originalidad. Les gusta mucho la libertad, no les gustan que les pongan reglas, muchas veces no, les cuesta mucho acatar las normas. Tienen un muy rico mundo interno, muchas veces se pierden en las fantasías. Yo recuerdo muchas horas que he pasado en colectivo, donde me hacía mis historias, y no sé, hasta historias tipo de que imaginaba, no sé, 2 horas capaz pensando en cómo me podían secuestrar y cómo, no sé, mi velorio, o una historia romántica, o una historia de desengaño. Son cosas muy características del eneatipo 4, que por ejemplo otro tipo de eneatipo como el 1 o como el 8 es como que se extraña, como diciendo que qué persona tan rara, les extraña y también les puede atraer. O bueno, también puede aparecer rechazo. Depende siempre. Acuérdense que el eneatipo 4, yo a veces, esta vez algunas cosas no las repito porque tomo como que ya van aprendiendo determinadas cosas, es de la triada emocional, acuérdense, junto con el 2 y junto con el 3. Por lo tanto, lo que buscan también es atención. Yo les había adelantado en el video anterior que como la busca, en el eneatipo 4 se retira. Esto que yo les había contado, el ejemplo de un amigo mío que en las fiestas, en los cumpleaños, en las reuniones de amigos, él siempre se ponía en cuclillas, hecho un bollito en una pared y se ponía así con cara de drama y como que uno empezaba, ¿y qué te pasa? Y todas al final alrededor de él preguntándole qué le pasaba. Y esa es un ejemplo de cómo el eneatipo 4 busca la atención. Es un poco la oveja negra, le gusta ser oveja negra, encuentra un disfrute en ser diferente, en esto de buscar la originalidad. La pasión del eneatipo 4, la envidia, ¿no? Pero la envidia, porque todos se asustan de la palabra, ¿no? Cuando no se quieren identificar porque dicen, no, yo no soy envidioso. Pero es una envidia porque viven las cosas del lado de la carencia, de lo que a mí me falta. Y como mirá, ella tiene la misma edad que yo y ella se recibió y yo no. O mirá, qué lindo, tiene una pareja y yo no tengo. O desde las capacidades, decir, ay, mirá qué bien que habla en ese video, qué suelto que es, y yo que soy introvertido y me cuesta hablar. Esta sensación de sentir que algo les falta, que algo no tienen bien. No, desde ese lado es la envidia, no es una envidia de decir, ay, se compró un auto nuevo, ojalá que se le rompa.
Es más decir, ay, mirá, logró tener un auto y yo todavía no pude ni tener la bicicleta. Una envidia de ese lado, desde vivir las cosas, desde que algo no anda bien. Acuérdense que de pequeñito, desde el bebé, estaba el tema este de una imagen de sí negativa, una imagen de si mamá no puede alcanzar mis necesidades, si mamá no puede darme lo que necesito, no es porque esté ocupada, porque el bebé no lo puede interpretar, no es porque no pueda, interpreta que algo anda mal en él, que algo no funciona. Están mucho en el tema de la imaginación, como les dije, pueden estar mucho tiempo fantaseando en su mundo interno, le dedican mucho tiempo a la fantasía. Es como que habría también una adicción a sí mismos, como que están con una constante pregunta, esto que a algunos eneatipos cuesta un montón, que se empiecen a preguntar cosas sobre sí mismos. Es como que el eneatipo 4 tendría un exceso de eso, como que estaría todo el tiempo preguntando sobre el origen y quién soy y para qué estoy en este mundo y por qué me pasó todo lo que me pasó, y se concentra mucho en las heridas del pasado. Por eso el eneatipo 4 tiene que trabajar mucho de venir al presente, al aquí y ahora, porque tiene como los emocionales 2, 3 y 4 una tendencia a buscar la atención y a orientar al pasado. Entonces como que tiene el eneatipo 4 tiene que retrotraerse al presente. También, bueno, cuando hay bajos niveles de conciencia, el eneatipo 4 puede caer en depresión, puede caer en angustia. La patología que le atribuyen al eneatipo 4 es la bipolaridad, porque son ciclotímicos muy sensibles y como que pueden pasar de un estado de ánimo al otro en muy breve tiempo, al instante casi, y por pequeñeces. Casi que las personas que no son emocionales, cuando uno le dice una pavadita y el otro como que ya le cambió el estado de ánimo y se enfurece o se entristece demasiado, el otro muchas veces no entiende qué dijo, pero ¿cómo hago para decirle las cosas a esta persona sin que se ponga a llorar, sin que se ponga mal? Porque el eneatipo 4, como todos los emocionales, depende mucho de la mirada externa. Bueno, acuérdense que todos los eneatipos tienen 2 alas, 2 flechas y un opuesto complementario. ¿Qué saca? Después le voy a repetir un poquito más, pero ¿qué saca? ¿Qué les sirve usar de estas flechas y yo le voy a poner por acá el dibujito, por acá, por uno de estos 2 lugares? ¿Qué les sirve usar? De su opuesto complementario es el 8. Más adelante vamos a volver a ver bien qué son los opuestos complementarios, pero del 8, ¿qué le sirve al 4? El eneatipo 4 es todo fuerza interna y el eneatipo 8 es todo fuerza externa. Entonces esa fuerza externa, esa orientación a la acción, ese pasar a la acción y dirigir la fuerza hacia afuera, al eneatipo 4 le sirve tomar eso, para equilibrar entre adentro y afuera. Acuérdense que de bebé empezó a tener este mecanismo de la introyección, bueno, todo para adentro. Entonces le sirve tomar del 8 la autoconfianza y la fuerza externa. Del eneatipo 2, después más adelante lo vamos a ver bien, pero recuerden que todos los eneatipos tienen una flecha, 2 flechas, una que le llaman de integración y otra que le llaman de desintegración. Recuerden que podemos tomar lo bueno y lo malo de cada punto del eneagrama y de las 2 flechas. Pero bueno, a una flecha se le llama de integración, porque es la que más, es el punto que más le ayuda a tomar al eneatipo, que sería la 1. La flecha al 1 es la integración y la flecha 2 es la desintegración. Pero lo que marca la teoría que yo la estudié en Casa Cuam, que es de Roberto Pérez, es que antes de empezar la integración por el 1, a la flecha 1, primero tiene que tomar del 2 el tesoro, se le llama el tesoro. Tiene que primero tomar lo bueno del punto 2 para después empezar la integración de la flecha 1. Entonces, del 2, ¿qué es lo que tiene que hacer antes de empezar la integración al 1? Del 2 tiene que cortar los lazos de dependencia emocional. Es imprescindible antes de empezar, para la teoría de Roberto Pérez, antes de empezar el Casa Cuam,
la integración por la flecha 1, tomar el tesoro del 2 y cortar los lazos de dependencia emocional. Entonces del 2, cortar esos lazos, y del 1 después sí, ir hacia el orden, tomar la disciplina, porque acuérdense que el 4 es amante de la libertad y muchas veces es rebelde, entonces no le gustan tanto las normas por lo general, hay excepciones, pero por lo general no le gustan, y tomar el orden y la disciplina, ponerse un tiempo, bueno, para escuchar este tema triste un rato, pero tampoco me voy a quedar todo el día angustiado y escuchando música de lamento. Entonces, bueno, orden, disciplina también le sirve muchísimo tomar del 1 todo lo que tenga que ver con el propósito de vida, ¿no? Organización, ser un poco más práctico y cortar con el drama. El eneatipo 4 también ama la transparencia, ama todo lo que es lo natural, no le gusta para nada la hipocresía y le encanta que las personas sean como quieran ser, que cada uno sea como quiera ser, que no sean hipócritas, que sean auténticos, como también le gusta ser a él mismo. Como les dije, pueden ser ciclotímicos, son hipersensibles, pueden ser muy reactivos y pueden ser muy rebeldes. Pueden ser excéntricos y también pueden ser proclives a ser adictos al dolor. Ahora en un ratito vamos a hablar un poco más de esto, adicción al dolor, del goce. Yo entro de pensar, porque todos relacionan el cuento del patito feo, que era diferente, al eneatipo 4. El tema es que yo pienso, ¿no? Porque la resolución es como que después se convierte en cisne y ver que al final ser diferente era como que era magnífico, porque al final el patito feo se convierte en un cisne. Pero yo, mientras hacía este video con Silvia, ¿se acuerdan que yo hago estos videos con Silvia, la que les va a hacer las fichas que ustedes van a tener para leer y seguir estudiando e informándose? Que bueno, que no es tan así porque no es tampoco que el que es diferente después se convierte en un cisne. En realidad en el tipo 4 lo que tiene que llegar es que todos somos únicos y todos somos especiales y cada uno ya es original, no hace falta como hacer nada para ser diferente. Pero tampoco es que en el tipo 4 se tiene que convertir en un cisne. En realidad decíamos, lo que se tiene que convertir es un patito como los otros, no ser el feo y no sentirse el feo. Pero eso es el camino interior que tiene que lograr, no convertirse en un cisne. Después, si cada uno se quiere convertir en un cisne, todos podemos convertirnos en un cisne, no solo en el 4, porque haya sido un patito feo. Bueno, ¿qué le ayuda al eneatipo 4? Le ayuda, por ejemplo, centrarse en lo positivo y no estar centrado en la carencia. Entiendo que como siempre no es tan fácil, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Cuando uno no se puede centrar en lo positivo y lo intenta, bueno, ahí es ver que hay en el inconsciente que uno no puede ver el lado positivo de las cosas y uno está siempre centrado en el drama. Pero por lo pronto, una vez que uno empieza estos cursos y empieza el autoconocimiento, alcanza empezar a observarse, a detectarse. En cada momento en los cuales alguien que se identifica con el eneatipo 4 empieza a quedar pegado en lo negativo y en el drama y en el pasado sobre todo, observarse y tratar de cambiar el automático. También le ayuda la disciplina, esto que les dije recién, tomar la disciplina del eneatipo 1. Y ya vamos a ver que tiene que ver con ponerle un corte al goce, al más allá del principio de placer, como le dice Freud. Ser consciente de esa montaña rusa. Empezar a ser consciente que hay algo que lo atrapa al eneatipo 4 al subirse a la montaña rusa, que después lo pasa re mal, porque estos mecanismos son inconscientes, pero es como esta adicción al dolor. Entonces empezar a ser consciente y cuando te vas a detectar que te estás por subir esa montaña rusa, como poder hacer una pausa y decir, pero ojo, porque después de la montaña rusa voy subiendo, pero después viene la bajada, ¿no? Entonces empezar a observarse y a ser consciente de estas cosas. También nos ayuda la línea tipo 4
le ayuda a ayudar a los demás, empezar a salir de mirarse el ombligo y empezar a ver a los otros y ayudarlos. Como les dije, tomar esto del 2, de empezar a pensar a los otros. Le ayuda un montón a hacer actividad física. Todos tenemos que hacer actividad física, pero bueno, el tipo 4 también en esto de la imagen de sí le ayuda un montón a conectarse con el cuerpo. Le ayuda a empezar a valorar lo cotidiano, que no todo tiene que ser original, excéntrico e intenso, sino que a veces lo cotidiano se puede disfrutar un montón. Y qué toma de cada uno, de vuelta, ¿no? Fijar esto. Del 8, su opuesto complementario le va a ayudar a tomar el poder accionar y la autoconfianza. Pero no le va a ayudar nunca a tomar la energía del 8 en lo que es la agresividad. Del 2, como les dije, le va a ayudar a empezar a ayudar a los demás y dejar de mirarse el ombligo. Pero no le va a ayudar, y es algo en lo que el 4 se tiene que concentrar muchísimo, que es en cortar los lazos de dependencia emocional. Del 1 le va a ayudar muchísimo la disciplina, le va a ayudar muchísimo el orden para ponerle corte al goce del sufrimiento, y le va a ayudar muchísimo concentrarse en lo que es un propósito de vida. Pero no le va a ayudar tomar lo obsesivo o tomar lo crítico del 1. Esto es algo que muy importante porque son las dos flechas y su opuesto complementario. Entonces, ¿qué le ayuda? Del 8 le ayuda el accionar y la autoconfianza. Del 2 le ayuda el ayudar a otros y dejar de mirarse el ombligo, y tiene que tomar no tiene que tomar lo negativo, la dependencia emocional del 2. Acuerdan que el 2 depende y depende de que el otro lo necesite. Bueno, cortar los lazos de dependencia emocional. Y del 1 tomar la disciplina, el orden y el propósito, pero no le ayuda para nada si del 1 va a tomar lo obsesivo o lo crítico. Con respecto, ¿se acuerdan que hablamos la otra vez de grupos hornevianos? Que es cuánto se centra cada eneatipo en lo que es acatar las normas, el super yo. ¿Qué es el super yo? El super yo es como esa vocecita interna que tenemos en la cabeza que te dice qué debes o qué no debes hacer, como para ser muy resumido, que se va internalizando por nuestros padres, nuestros maestros y todo. ¿Por qué yo no voy caminando por la calle haciendo vueltas carnero o saltando como loca? Porque hay una instancia interna psíquica que me dice cómo yo me tengo que comportar por la calle. Ya no soy chiquitita y tiene que venir mi mamá y decir, camina bien por la calle. Se va internalizando todo eso y va formando un super yo. ¿Se acuerdan que fuimos viendo que, por ejemplo, el 1 es súper sumiso al super yo? Y bueno, ¿cómo es el eneatipo 4? El eneatipo 4, igual que el 5 y el 9, se les llama retirados. Se retiran. No son ni sumisos como el 1, el 2 y el 6, ni son combativos como el 8, el 7 y el 3. Con respecto a los problemas externos, junto con el 8 y el 6, ¿cómo son? Reactivos. A diferencia, por ejemplo, del 1, el 5 y el 3, que son eficaces, o el 8 y por ejemplo el 9, el 7 y el 2, que son optimistas frente a los problemas externos. O sea, el super yo y en los grupos hornevianos sería frente a los problemas internos del super yo, que se debe y que no se debe, y esto es con respecto a los grupos, a los problemas externos que surgen afuera de sí mismo. Que dijimos que el 4 es reactivo, reacciona. Con respecto a la actitud frente a los otros, que por ejemplo habíamos dicho que el 1, el 8 y el 3 son de enfrentarse, el 7, el 6 y el 2 son de acercarse, y en este caso el 4, al igual que el 5 y que el 9, son de alejarse. Acuérdense que siempre lo que busca el 4, al ser emocional, igual que el 2 y el 3, es atención. Pero la busca también de esta forma de alejarse. Este ejemplo que a veces repito muchas veces porque me hace acordar mucho esta actitud, que era de este amigo mío, que en las fiestas y los cumpleaños se ponía en cuclillas para llamar la atención. Se retiraba
y se ponía un poco entristecido, se mostraba así, pero lo que buscaba en realidad era atención. Recuerden, ahora después lo vamos a ver, que en el eneatipo 4, por ver si te estás identificando o si identificas que alguien puede llegar a tener este tipo de personalidad, después lo vamos a ver al final que los subtipos son muy diferentes. Igual no son tan diferentes cuando yo se los cuente con las palabras, como si ustedes lo van a ver a la realidad. Los subtipos de un subtipo 4 sexual y un subtipo 4 conservación son muy diferentes. Esto pasa también con el 6, que dentro de los subtipos, un 6 contrafóbico, que ya lo vamos a ver cuando veamos el 6, y un 6 conservación, son muy diferentes. Uno es el miedo personalizado y el otro es el no miedo personalizado, porque lo que encubre es un gran miedo por debajo. Pero uno lo manifiesta y el otro no lo manifiesta, pero los dos son 6. Bueno, en este caso el 4 también. Un 4 conservación va a ser muy diferente a un 4 sexual, que hasta a veces algunos lo confunden con un eneatipo 8 de la intensidad. Así que imagínense qué diferente que es un subtipo. Esta sensibilidad del eneatipo 4 lo que hace que, por ejemplo, haya que sean muy buenas las profesiones de psicólogos o de coach, por esta sensibilidad que tienen. Al igual que el 5, el 4 y el 5, como están abajo en el enneagrama, en lo que es seguridad, en lo que es autoimagen y lo que es narcisismo, lo tienen mucho más bajo que todos los demás eneatipos. Y lo que tiene el 5 y el 4 es que tienen mucho más contacto con su máscara. Son mucho más conscientes de la máscara que llevan puestos, son mucho más conscientes de cuando están mostrando algo que no son, tienen bastante autoconocimiento. Y la diferencia entre el 4 y el 5 es que el 4 tiene mucho más sufrimientos, mucho más, no sé si es más sensible la palabra, pero se le ve mucho más sufrimiento, porque el 5 lo pasa por la mente. Ya lo vamos a ver en el próximo videito. Entonces, bueno, acuérdense que hay dos palabras que tienen que recordar con respecto al eneatipo 4, que son melancolía y envidia. Y que la envidia tiene que ver con pararse y mirar las cosas desde el lado de la carencia. No de desearle algo mal a otro porque se compró algo lindo que a vos te gusta, sino decir, ay, mira, ella se casó, ay, mira, ya puedo tener 2 hijos y yo no, ay, mira, ya le fue bien en el parcial, a mí siempre me va mal. Es envidia, para que lo entiendan, siempre relaciónenlo con compararse. O sea, están siempre como, sobre todo uno de los subtipos, el social, siempre están comparándose. Entonces estas dos palabras son importantes: melancolía y envidia. Y con respecto a la envidia, esto de compararse tiene que ver con que también en la comparación siempre sobrevalúan las características y lo positivo que ven en los demás y muchas veces devalúan lo propio. Por esta imagen negativa y pobrecita que se creó, recuerden, cuando era bebé. Las alas del eneatipo 4 tiene ala 3 y ala 5. O sea, vos puede ser, algunas teorías dicen que uno es 5 con ala 3 o 4 con ala 3 o 4 con ala 5. Otras teorías plantean que uno puede ir cambiando, otras teorías plantean que tiene que ver con el tipo de padres, otra teoría plantea que es de acuerdo a si el eneatipo está acelerado y desacelerado, porque acuérdense, por ejemplo, el 4 tiene el 3 al lado, y si está más orientado a ese ala, va a ser mucho más emocional, porque el 4 es emocional, más tener mucho del 3 es todo emocional. Si el 4, que está parado en la tríada emocional, está más orientado al ala 5, el 5 está dentro de la tríada mental. Entonces no va a ser tan emocional como cuando está con el ala 3. Con el ala 3 le va a influir, le va a ser negativo tomar del ala 3 todo lo que tenga que ver con la imagen, de estar de punta en blanco, estar centrado en dar una buena imagen, en quedar bien, en ser exitoso y relaciona todo con el éxito. Tomar esa parte del 3 no le va a ayudar, y más si está siempre orientado al pasado y al drama. Y sí le va a ayudar tomar del 3 lo emprendedor y cuánto que el 3 pasa a la acción. Al 4 le ayuda tomar eso a la 3.
Y del 5 le va a ayudar mucho el poder objetivar su drama. Cuando uno es más objetivo, cuando uno toma la energía del 5, cuando se está haciendo mucho drama por cosas que tal vez la mayoría no las ve, está bien, yo tengo que respetar lo que yo veo y lo que yo siento, pero a veces uno, observándose de afuera, haciendo mucha observación de sí, con el tiempo ve que uno se hacía drama por cosas por las que tal vez no eran tan graves. Y uno ve, la verdad que me paso todo el día pensando en lo negativo, ¿por qué no empiezo a pensar en lo positivo? Esto me hace bien, esto me hace mal. Ser más objetivo con la realidad como el 5, al 4 le ayuda. Pero al 4 no le ayuda a tomar de eso a las 5, por ejemplo, el aislamiento. Porque el 4 es muy de ir para adentro. Acuérdense que el 4 comparte con el 5 el hecho de ser retirados. El 4 comparte con el 5 el hecho de alejarse del otro. Entonces tomar eso del 5, que ya el 4 lo tiene intensificado, no le ayuda. Pero sí le ayuda a ser mucho más objetivo. Después, el eneatipo 4 es muy inestable. Recuerden que cosas, por eso también le llaman bipolar. Bipolar. Muchas, igual las etiquetas, la otra vez una paciente también me decía, me diagnosticaron tal cosa y bipolaridad justamente, y es como que estaba por un lado feliz, no sé si yo lo notaba, como que ahora lo iban a entender, porque eso también del 4, recuerden que el 4 se siente incomprendido, se siente que nadie lo entiende, se siente que nadie tiene su profundidad, y esto aparece muchísimo en el discurso del eneatipo 4. Pero no es para justificarse y decir, bueno, yo tengo bipolaridad, cuando uno le dan ese diagnóstico a un psiquiatra, ¿no? Bueno, ahora apánquesela, porque yo tengo esta enfermedad. Entonces ahora todo pasa por ese lado. La idea es siempre observarse, ver qué puedo cambiar, y si no avanzo, buscar ayuda terapéutica, ver qué hay en mi inconsciente, ver de dónde vienen esos patrones automáticos, porque a veces no alcanza solo con ver el eneagrama, uno tiene que ver qué palabras, qué sonidos significantes, diría Lacan, son los que en el inconsciente van marcando esos automáticos. Esto de que ellos sienten siempre que el otro no los entiende y que necesitan un feedback externo de cómo se ven, de cómo están, de si lo hicieron bien, de si lo hicieron mal. Esto lo comparte con todos los eneatipos emocionales. Recuerden esto también que les dije, de que es característico del eneatipo 4, esa cosa misteriosa y de oscuridad, eso que le atrapa todo lo esotérico y lo relacionado con la espiritualidad y la muerte. Acuérdense que yo les dije que, por ejemplo, yo iba a pasear un cementerio, y todo lo que es cementerio, arte y cosas misteriosas de brujas, la muerte lo atrapa muchísimo. Es muy característico del eneatipo 4. Que bueno, cortar un poco con eso, ¿no? También es lo que le ayuda al 4. Demandan mucha atención y demandan mucho afecto, pero también para demandar esta atención, este afecto, también muchas veces se les llama que son manipuladores emocionales. En esto coincide con el eneatipo 2, que también se lo llama así, pero la forma es diferente. Acuérdense que el 4 se retira también para manipular o muestra su tristeza, cosa que el eneatipo 2 no lo hace. Y esta atención y este afecto que están siempre demandando, muchas veces sucede que cuando lo tienen, después desprecian al otro. Pasa que lo suben al pedestal, lo idealizan, y después cuando... Esto es inconsciente, no es que lo voy a subir allá arriba y después lo tiro con una gomera. Es inconsciente. Cuando obtienen lo que tiene, lo tiran. Que esto me recuerda muchísimo al mecanismo histérico. La histeria también busca un amo que piensa que le va a dar lo que necesita y que sabe lo que necesita, y después lo patea. Y después este amo también pasa a ser un poco esclavo de la histeria, ¿no? Es la lógica del amo y el esclavo. Esto me recuerda mucho de subirlo, idealizarlo, me va a dar lo que necesito, quiero afecto, demando esto, demando aquello, pero cuando me ama, lo tiro, lo pateo. Pero algunos dicen que tiene que ver con que, como tiene muy baja autoestima, el eneatipo 4, muy baja autoestima, lo que sucede es que si el otro me ama, y si el otro me quiere, y si el otro gusta de mí, y yo soy tan poco, y yo valgo nada, entonces el otro tampoco sirve.
Si me empieza a dar amor y me empieza a dar atención y todo lo que yo necesito, quiere decir que entonces no es tan valioso el otro, porque mira lo que se fija en mí. Es como que este mecanismo de gataflorismo, ¿no? Bueno, y la apariencia externa del 4, todas estas características que les dije, algunos son muy sofisticados, muy excéntricos, pero hay una gran variedad de personas que se identifican con el tipo 4, que les gusta ser diferentes, los tatuajes, o en la adolescencia que se visten todos de negro. Es muy común en la adolescencia porque hay una búsqueda de identidad, pero en el tipo 4 es más característico, casi que de grandes siguen teniendo el pelo un poco diferente, y capaz que en la ropa se visten distinto, y esta búsqueda de la mayoría, no todos, siempre hay excepciones, de ser original, de ser diferente, de dejar un sello personal. Entonces puede ser que anden con pelos de colores, con tatuajes, aritos y todo tipo de cosas raras que les ayude a sentirse originales. En compensación siempre a ese dolor y ese sufrimiento interno que como que no se iría nunca. En este sufrimiento hay un goce. Es difícil de entender porque, pero un goce que es, el goce del que habla Lacan es un más allá del principio de placer, como le llama Freud. Y se entiende bien así, un más allá del principio de placer. Lo que le da placer a la conciencia no le da placer al inconsciente. Acá, ¿qué es lo que sucede en este sufrimiento? Hay una satisfacción permanente, pero del inconsciente. El inconsciente es el que se satisface ahí. Por eso digo que siempre hay que buscar lo que está en el inconsciente. La conciencia lo que siente es displacer, es angustia, es tristeza, pero hay un goce. Creo que se los expliqué en algún video. Es como cuando uno ve una película de terror. Uno ve una película de terror y cortan una mano. Y uno baja la vista. ¿Y por qué veo la película de terror? ¿Qué placer hay en ver que cortan una mano, que te clavan un cuchillo, que te disparan, que te vuelan la cabeza? Hay un más allá del principio de placer. Hay un goce como que es más que el placer, como que va más allá del umbral. Y es un goce inconsciente. Ese es el regodeo que tendría el eneatipo 4 con respecto a ese sufrimiento y que es raro de explicarles. Yo me acuerdo en mis épocas de bajos niveles de conciencia que hablaba con una amiga que era muy parecida, y era como que nos encantaba hacerlas sufrientes, como que nos reíamos de los positivos, de la gente positiva, nosotros éramos oscuras y que la vida es una porquería y nos gustaba eso del dolor y el sufrimiento. Capaz que para el que no tiene ese tipo de personalidad no lo entiende, inclusive yo mirándome para atrás tampoco, como que digo, ¿qué? Te reías de la gente positiva, te reías de los que hablaban de autoconocimiento y de disfrutar el momento y de disfrutar la vida y vos terminaste hecha percha, o sea, que uno se ríe del otro, como reírse del que es feliz, igual la estás pasando re mal. Pero hay un goce inconsciente, hay un regodeo en eso. Y más por esto de que le sirve a crear, ¿no? Ese sufrimiento, ese dolor. ¿Vieron Frida Kahlo? Que en sus cuadros ella pintaba sus sufrimientos y las cosas que le pasaban. Bueno, ahí le sirve para crear. Por eso hay muchos, por esta creatividad, esta originalidad, hay mucha gente que se identifica con el 4 que puede llegar a ser grandes artistas porque el dolor les sirve de inspiración para los grandes sufrimientos, los grandes desengaños, las grandes traiciones, como que sirven a crear música, a crear cuadros. Entonces, en esto le ayuda al eneatipo 4 a tomar del 1, orden y disciplina. Bueno, ¿querés pintar dolor? Bueno, los lunes y los miércoles, no tan seguido, no todo el día, cortar con el drama, como poner un corte al goce, poner un corte a la adicción al sufrimiento. Y a eso le ayuda mucho el eneatipo 1, una vez que ya cortó con los lazos de dependencia del eneatipo 2. Bueno, esto, poner límite a todo lo que tenga que ver con la música triste. La otra vez también una paciente me contó que estaba muy triste y que después no sé qué película vio, no lo voy a decir porque si llega a ver alguna vez el video no quiero que se sienta que uno habla de ella, uno no puede decir nada que se pueda asociar,
y le digo, ¿para qué viste esa película? O sea, estabas re triste, estabas angustiada y te pusiste esa película que te desgarra. ¿Ven? En los que les digo que hay un goce en el seguir sufriendo, pues si vos estás re triste, ¿para qué te pones una película que te tira abajo el doble? Es como que uno ahí ve que hay algo inconsciente que pulsa hacia ir ahí, a lo profundo, a lo profundo, a lo profundo. ¿No? El tema es que después hay un desborde de esta angustia. Bueno, también del eneatipo 2, esto que les dije, que son como dos extremos en algún punto, por eso se puede ayudar a tomar algo del otro, es que el sufrimiento el 2 al revés no lo muestra para nada, como que el 2 muchas veces no va a entender, como el 4 está todo el tiempo mostrando el drama. El eneatipo 4 son comunes las autoagresiones. Son como sucesos que ellos los ven engrandecidos por su patrón neurótico, ¿no? Esto recuerden siempre bueno, que el patrón neurótico es inconsciente, que a veces a ellos les pasa que hay un goce en ese sufrimiento, una adicción al sufrimiento, y el otro no entiende por qué sufre tanto, por qué es tan sensible, y a su vez el eneatipo 4 se siente incomprendido. Aparece un odio, muchas veces se ve como un odio hacia sí mismo, hacia la imagen, hacia su persona, y a su vez aparece una sensación de que todos lo odiaran, ¿no? Como una sensación como que el 4 sintiese no solo que se rechaza a sí mismo, sino que a veces siente que los demás le pueden tener bronca o le pueden tener rechazo. Como para que se imaginen de la infancia, ¿no? Les voy a contar 2 anécdotas mías, que muchas veces uno recuerda más por las anécdotas. Me acerco para contarles. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo iba al colegio, nunca voy a entender, porque yo subí al altillo un poco más de adolescente y encontré mis cuadernos, mis libros de la escuela, ¿no? Y en los collages, no sé si son de Argentina, pero acá en Argentina le llamamos collage a cuando hacemos un dibujo en la escuela y le ponemos, qué sé yo, hacemos el pasto con yerba, mate, o le ponemos papelitos, papelitos plateados a las nubes, o le ponemos arroz, y arroz ya es bastante grueso. A lo que voy, como que uno puede usar distintas texturas para hacer un dibujo. ¿Qué hacía yo? A todas las personas les ponía de cuerpo una goma de borrar, esas gomas de borrar el lápiz, gruesas así, gorditas. Todos los cuerpos de las personitas en mi libro de la escuela, de la primaria, la primera parte, en los collages yo le ponía una goma de borrar, le pegaba. Y después sí pegaba papelito de colores, yerba, azúcar y otras texturas más finitas. Pero claro, mis libros quedaban así de gorditos. Todo con gomas por el libro. Yo después, como lo vi de más grande, para mí era normal. Es como que un niño, qué sé yo, que de repente pega una goma de borrar en la carpeta y yo digo, ¿cómo la maestra nunca y las correcciones eran genial, excelente, bueno, qué suerte una maestra así, que no hay tantas personas que alienten a la creatividad y a la expansión, pero nunca me dijo la maestra, che, Fabi, trata de pegar algo más finito para que el libro no te quede así gordo. O nunca la llamaron a mi mamá y le dijeron, señora mamá, fíjese que su hija ha pegado más de borrar en su libro. Ni mi mamá nunca me retó. Pero bueno, esas cosas como que no son tan comunes, ¿no? Y después otro ejemplo de bebé, con respecto a esto que no sé si quedó tan claro de cómo es en el bebé, de cómo la mamá el niño, más allá de que haya sido real, que la mamá trabajaba mucho, o, o que estuvo enferma y que el niño no puede entender eso porque no tiene la noción del tiempo, eh, esto que hay como una incapacidad de la mamá para detectar qué es lo que necesita el bebé. Y yo me puse a pensar cuando escuché acerca de la infancia, acerca de cuando se forma este patrón neurótico en el eneatipo 4, en mi propia historia como bebé. Y me recuerdo que cuando yo tenía 3 meses, tuve una septicemia. ¿Y qué pasa? Entonces, mi mamá me había contado que yo estaba en la cunita y
y como que en determinado momento ellos estaban felices porque yo había parado de llorar, pero que cuando me fueron a ver y me empezaron a despertar, porque no me despertaba, estaba inconsciente. Entonces, claro, el bebé no entiende. Yo tenía una enfermedad, una septicemia, entonces debía tener dolores, no sé qué sintomatología hay en una septicemia, pero debía tener un montón de cosas desagradables y más fiebre, mucha fiebre, porque es una infección en toda la sangre. Y todo ese malestar, no había forma en realidad, por más que mi mamá sea amorosa, o sea, más allá de que la madre haya sido amorosa o no, esto no depende de eso, sino depende de lo que el bebé siente que no se satisfacen sus necesidades. No importa que sea real o no, que haya tenido una buena mamá o una mala mamá. Siempre depende de lo que el bebé o lo de que el niño interpreta. Entonces yo digo, todas esas sensaciones, esos estímulos que tenía como bebé, y que no había forma que reduzcan ese estímulo, esa tensión física. Porque por más que me dieran leche, no era hambre, por más que me abrigaran, no era frío, por más que me bañasen, no era suciedad ni era calor, por más que cierren las ventanas, o sea, no había manera de bajar la tensión. Más después internarme, y que me internan, y que te clavan de bebé una aguja, y el dolor, y las caras de todos los desconocidos, y los médicos, y todo eso habrá creado esta sensación de, bueno, por más que lloro, no alcanza, nadie va a satisfacer mi necesidad porque estas tensiones corporales que tenía como bebé no se podían calmar. Bueno, yo pienso que mucho mi personalidad habrá tenido con esta desesperación, porque de grandes tenemos un montón de herramientas para elaborar lo que nos pasa. Pero bueno, ustedes siempre imagínense que de bebé la cosa es mucho más complicada. No disponemos ni para interpretar, ni para razonar, ni para entender al otro, ni para comprender al otro. Eso por suerte lo tenemos ahora. Bueno, otra cosa que tiene el tipo 4 es la autocomplacencia, esto que para disminuir el dolor muchas veces aparecen las compritas, ir a comprar zapatos, ir a comprar ropita, o comer cosas ricas, y muchas veces también tiene mucha propensión también al alcohol, a calmar tanto dolor interno con alcohol y, como les dije, con autolesiones, como una manera de disminuir ese dolor que parece que cuando estamos descentrados en bajos niveles de conciencia no habría con qué apagarlo. Otra característica muy particular del eneatipo 4 es la búsqueda de un salvador, que muchas veces se da en la pareja. Y acuérdense, como les dije hace un rato, que después este salvador muchas veces después se lo patea, porque si está conmigo entonces no debe ser tan valioso, porque yo no soy valiosa. Es ese mecanismo parecido al de la histeria. Yo me acuerdo que con respecto a esto yo tenía la sensación, no me pasaba con la pareja, pero yo tenía la sensación de que me iba a encontrar miren, pero mucho tiempo tuve esta sensación, de que iba a encontrar en un parque, en un banquito, a un sabio, tipo el señor Miyagi de Karate Kid, que iba a encontrar un sabio que me iba a mostrar la verdad de la vida. Y siempre tuve esa fantasía, cuando uno va al psicólogo, sentir que este me va a salvar, este me va a ayudar, esa necesidad de poner afuera un saber sobre uno mismo, que en realidad el saber y el salvador está dentro de uno. Adentro de uno, en el interior, en el alma, y también hay que buscarlo, como les dije, en el psiquismo y en el inconsciente. Y hay un tema en esto de pasar a la acción, porque hay una sensación de cuando esté bien, cuando me sienta bien, cuando mi estado emocional mejore, voy a poder pasar a la acción. Y lo que tienen que saber las personas que se identifican con el eneatipo 4 es que es al revés. Hay que lograr pasar a la acción para empezar a mejorar el estado emocional. Hay que poner la voluntad y hacer aquello que todo lo que vos decís. Cuando me sienta bien voy a hacer esto. Cuando me sienta bien voy a hacer lo otro. Cuando me siente bien voy a empezar con gimnasia. Cuando me sienta bien voy a empezar a caminar. Cuando me sienta bien voy a empezar a ir a tomar mate al parque. Todo eso que vos pensás que vas a poder hacer cuando tu estado emocional mejore, es al revés. Y es inevitable que sea al revés. Vas a tener que ir a caminar sin ganas y con desgano para poder mejorar tu estado emocional después. Vas a tener que empezar a estudiar eso que querés estudiar para después mejorar tu estado emocional. Vas a tener que empezar, es todo al revés, como todo, esto es como todo. Yo digo, cuando consigo este trabajo me voy a sentir segura, y es al revés, sentirte segura y así vas a conseguir este trabajo. Cuando tenga pareja
me voy a sentir bien. Y es al revés, sentite bien y así vas a tener la persona que querés a tu lado. Es siempre al revés, eso también. Hacé todo eso que pensás que vas a hacer cuando te sientas mejor, empezá a hacerlo, aunque sean pequeñas cositas, y es al revés, y así te vas a empezar a sentir mejor. Tipo 4 y los subtipos. El subtipo conservación es el más intelectual, es el menos emocional y es el subtipo más fuerte. La actitud que se les ve es como los que sufren en silencio. El sobrenombre que les ponen es tenacidad. Por esta tenacidad es que algunos 4 conservación se confunden con el eneatipo 1, porque se parecen en esto de pasar a la acción, pasan más a la acción que los otros 2 subtipos. Y la envidia se le nota en todo lo que sea el entorno inmediato, se manifiesta ahí. Son los más característicos de tener autocomplacencia, por ejemplo, realizando compras o tomando alcohol, son muy propensos al alcoholismo para tapar el dolor. El subtipo social es el que tiene la imagen más negativa. Son los que se los ven más sufridos y que son más manipuladores en el sentido de dar lástima y llamar la atención y buscar la atención de esa manera. El sobrenombre que les ponen que tiene es el eneatipo vergüenza. ¿Por qué? Porque esta sensación de que tienen algo mal, de que algo está mal en ellos y que los demás lo saben, como que el grupo sabe que yo estoy defectuoso. Y la envidia donde se manifiesta en lo social y en el buscar siempre el ser aceptados. El último subtipo, el subtipo sexual, muchas veces se lo confunde con el 8, son muy competitivos, pasan mucho más a la acción todavía que el social y mucho más que el conservación. Por esto también a veces se parece al eneatipo 8 y por lo intenso, y también por esto que le llaman es el que corta cabezas. El sobrenombre se le llama odio por esto, porque son los que cortan cabezas. Como que son competitivos, pero más que pensar en ganar, lo que piensan es en hacerte perder. Y la envidia, donde se manifiesta mucho en las relaciones. Se manifiesta en las relaciones y son los que más tendencia tienen a ponerte en el lugar de ídolo y en pocos segundos pasar a odiarte. Bueno, espero que hayas entendido bastante el eneatipo 4 creo que hablé un poquito más que en otros videos, porque como es mi eneatipo, le puse un poquito más de ejemplos. Los ejemplos a mí me encantan, espero que les gusten a ustedes. Me encanta poner ejemplos, no los que doy yo, los que dan todos. Me gustan los ejemplos porque es mucho más fácil de recordar determinadas características y así uno en su mente se va haciendo bastante la idea. Esto es eneatipo 4, posibles artistas, sensibles, la pasión de la envidia, y con ejemplos es como que uno no se da cuenta, va escuchando, se va distrayendo, pero uno en la mente se va haciendo cómo puede llegar a ser este tipo de personalidad.